A veces, la vida de una estrella no comienza con un aplauso, sino con una sombra. Y en el caso de Ángela Aguilar, esa sombra nació el mismo día en que abrió los ojos al mundo. Desde entonces, cada paso que ha dado ha estado iluminado por un resplandor que no pidió y perseguido por un murmullo que jamás ha podido callar. Hoy, con apenas 22 años, su nombre se pronuncia con admiración, con polémica y sobre todo con una pregunta que ha flotado durante años entre los pasillos del espectáculo. ¿Qué es lo que Ángela se negaba a admitir, incluso cuando todos ya lo sospechaban? La llamada princesa de la ranchera aparece siempre impecable ante las cámaras, pero detrás de esa seguridad aprendida existe una joven que ha debido cargar con un legado gigantesco, uno que no siempre se siente como un privilegio, sino como un mandato. Creció bajo la mirada del público, celebrada por su talento y juzgada por cada gesto, atrapada entre la gloria de su apellido y la fragilidad de su propia humanidad. Esta es la historia de cómo una verdad silenciosa, una verdad que ella misma ocultó para sobrevivir, comenzó a abrirse paso hasta estallar frente a millones. Una verdad que hoy, finalmente, está dispuesta a reconocer. Para comprender el peso de lo que Ángela Aguilar finalmente está dispuesta a admitir, es necesario regresar al origen, a ese punto donde todo comenzó mucho antes de que ella pudiera pronunciar su propio nombre. Nació en Los Ángeles, pero su verdadera cuna fue siempre México, un país que la vio crecer desde la distancia, como heredera de una dinastía que parecía destinada a no extinguirse jamás. Ser hija de Pepe Aguilar ya implicaba una vida moldeada por el aplauso, pero ser nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre significaba algo aún más grande: cargar sobre los hombros la responsabilidad de representar a todo un género musical. Su infancia transcurrió entre escenarios, ensayos, camerinos y despedidas rápidas en aeropuertos. Mientras otros niños aprendían a jugar sin miedo a caer, Ángela aprendía a mantener la compostura frente a miles de personas, a sonreír incluso cuando el cansancio la vencía, a cantar incluso cuando el miedo le temblaba en la garganta. Muchas veces confesó que no tenía memoria de una vida sin música, porque la música no era una elección, era una extensión de su sangre. En la intimidad de su hogar, sus abuelos eran más que íconos, eran historias vivas. Flor Silvestre le contaba anécdotas cargadas de dulzura y disciplina. Antonio Aguilar representaba el espíritu indomable del charro mexicano. De ellos heredó la sensibilidad artística, pero también la expectativa de perfección. Nadie lo dijo claramente, pero todos lo sabían. Ángela no podía ser buena, debía ser excepcional. Desde muy pequeña entendió que la fama no siempre era amable. Recordaba cómo la gente se acercaba a su padre con lágrimas en los ojos, agradeciendo canciones que habían marcado sus vidas, y ahí junto a él se encontraba ella, aprendiendo que el talento podía tocar almas, pero también proyectar sombras difíciles de enfrentar. Cada vez que subía a un escenario infantil, veía el brillo en los ojos del público, un brillo que con los años se convertiría en exigencia. La disciplina se convirtió en su compañera constante. Mientras otros adolescentes descubrían quiénes querían ser, Ángela ya tenía un camino definido, uno que no siempre coincidía con lo que deseaba. Aún así, su voz comenzó a florecer con una fuerza que nadie podía ignorar. Cuando interpretó La Llorona en los Latin Grammys, el mundo entero quedó paralizado por su talento. Aquel momento fue un antes y después. Dejó de ser la hija de Pepe Aguilar para convertirse en Ángela Aguilar. Pero junto con ese reconocimiento llegó la presión silenciosa, la comparación inevitable con la grandeza de su familia. Aprendió a esconder sus inseguridades detrás de una sonrisa, a fingir tranquilidad cuando el corazón le palpitaba desbordado. La gente la veía como una niña segura, impecable, disciplinada, pero dentro de ella crecían dudas que no podía expresar sin decepcionar a quienes la rodeaban. Sus primeros pasos en la adultez fueron un territorio emocional nuevo y confuso. El escenario ya no era solo un lugar de expresión, sino un espacio donde cada gesto podía convertirse en noticia. Su imagen pública empezó a formarse como un blindaje, una versión impecable de sí misma que funcionaba frente a las cámaras. Sin embargo, la joven real, la que soñaba, la que dudaba, la que buscaba su propio camino, quedaba atrapada en silencio. Así, entre el legado y la perfección exigida, Ángela aprendió a vivir dividida. La artista admirada por millones y la joven que aún buscaba un espacio donde equivocarse estuviera permitido.
Esa dualidad, que por años pareció invisible para el público, sería el terreno donde sus conflictos futuros estallarían con fuerza. El verdadero punto de inflexión en la vida pública de Ángela Aguilar no llegó con un premio, ni con un disco exitoso, ni siquiera con una presentación memorable. Llegó, en cambio, con el inicio de una historia que ella jamás imaginó que se convertiría en el centro de una tormenta internacional. Todo comenzó cuando su nombre empezó a vincularse al de Cristian Nodal, uno de los artistas más influyentes del regional mexicano. Lo que para muchos parecía una amistad natural dentro del medio, pronto se convirtió en el foco de una polémica incontrolable. El anuncio oficial de la relación sorprendió a millones, no porque Ángela no pudiera enamorarse, sino por el momento en que ocurrió, poco después de que Nodal confirmara el fin de su relación anterior. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Miles de usuarios comenzaron a especular sobre la línea de tiempo, insinuando que algo había comenzado antes de lo que se dijo. Aunque ni Ángela ni Nodal confirmaron tales rumores, la conversación pública ya había tomado un rumbo que no se detendría. De pronto, cualquier gesto de ella era interpretado como provocación, cualquier silencio como culpabilidad. La joven artista, acostumbrada a ser admirada por su talento, se vio convertida en protagonista de una narrativa que no le pertenecía. El escrutinio creció aún más cuando apareció el segundo detonante. Un video grabado en backstage que mostraba a Ángela y Nodal compartiendo un momento de cercanía. Era apenas unos segundos, una escena que en circunstancias normales habría pasado inadvertida, pero la atmósfera mediática la transformó en una prueba que alimentaba las sospechas y las teorías. En redes se repetía una pregunta: ¿había empezado todo antes del anuncio? No importaba cuántas veces se explicara o se desmintiera, el público ya había decidido que ese fragmento, captado sin contexto, tenía el poder de revelar una verdad oculta. Para Ángela, la difusión del video marcó un antes y un después. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. Programas de espectáculos, influencers y perfiles anónimos diseccionaron cada ángulo, cada gesto, cada sonrisa. Se hablaba no solo de una relación, sino de moralidad, de responsabilidad afectiva, de la figura pública que supuestamente debía encarnar. La presión se volvió insoportable. La joven, que hasta hacía poco era vista como un símbolo de tradición mexicana, se convirtió, de un día para otro, en blanco de juicios severos. Sus redes sociales se llenaron de mensajes cargados de enojo, decepción y a veces crueldad. En ese momento, Ángela entendió que el amor, cuando se vive bajo los reflectores, puede convertirse en un arma de doble filo. Pero el escándalo aún tenía otro capítulo. El tercero llegó cuando se filtraron fotografías tomadas en Europa, imágenes de Ángela y Nodal paseando por Italia y Francia. Para cualquier pareja, aquellos viajes habrían sido momentos privados, recuerdos íntimos de una relación en flor. Para ellos, sin embargo, fueron combustible para la polémica. Los paparazzi capturaron escenas cotidianas y las convirtieron en titulares sensacionales. Algunos medios insinuaron que los viajes habían tenido lugar antes de que la relación fuera pública, reavivando las sospechas y la indignación colectiva. La conversación dejó de girar exclusivamente en torno a su vida sentimental y pasó a cuestionar su autenticidad, su madurez, incluso su derecho a vivir una relación sin ser juzgada. Lo que para ambos era una etapa personal se transformó en material de consumo masivo. Ángela descubrió que no bastaba con tener talento. En el mundo del espectáculo contemporáneo, la narrativa pública tiene un peso devastador, y cuando esa narrativa se construye a partir de especulaciones, la realidad queda reducida a una versión distorsionada. Estos 3 episodios, el romance anunciado en un momento polémico, el video del beso en backstage y las fotografías filtradas en Europa, marcaron el punto más vulnerable de su trayectoria. Cambiaron la forma en que era percibida y la empujaron hacia una madurez emocional abrupta. Por primera vez, Ángela tuvo que verse a sí misma no solo como artista, sino como protagonista involuntaria de un drama que crecía sin control. Lo que ocurrió después no solo transformaría su relación con el público, sino que abriría una herida que ella tendría que enfrentar sola. Mientras los rumores y las teorías sobre su vida sentimental seguían ocupando los titulares, Ángela Aguilar enfrentaba otra tormenta, menos ruidosa pero igual de corrosiva. No se trataba de una relación, ni de un video filtrado, ni de un viaje captado por paparazzi. Esta vez, el cuestionamiento iba dirigido a algo mucho más íntimo, su identidad artística. Las redes comenzaron a llenarse de comparaciones entre ella y otras cantantes,
insinuando que su estilo no era del todo propio. En plataformas como TikTok, usuarios colocaban imágenes de Ángela junto a las de Belinda, Rosalía o Ángela Ponce, señalando similitudes en vestuarios, peinados e incluso poses escénicas. Lo que para muchos artistas jóvenes es un proceso natural de exploración estética, para ella se transformó en un motivo de juicio público. El análisis superficial se convirtió en acusación abierta: copiar el estilo. No importaba si los outfits pertenecían a tendencias globales o si eran parte de una búsqueda personal. El discurso se centraba en afirmar que Ángela no estaba construyendo una voz visual propia. Este señalamiento tocó una fibra profunda en la joven intérprete. Había crecido entre figuras que definieron épocas enteras, y siempre sintió que debía honrar ese legado sin dejar de evolucionar. Pero la presión por mostrarse auténtica ante millones de ojos la llevó a un terreno frágil, donde cualquier intento de renovación parecía sospechoso y cualquier desviación de la tradición provocaba rechazo. En silencio, Ángela comenzó a cuestionarse si aún era dueña de su propia imagen o si estaba atrapada entre expectativas ajenas. El impacto emocional no terminó ahí. Un segundo episodio, aparentemente menor, abrió una nueva grieta en su relación con el público. Los videos que mostraban interacciones frías con algunos fans. En distintas ocasiones, cámaras de teléfonos captaron momentos en los que Ángela pasaba rápido entre la multitud, sin detenerse a saludar o sin devolver una sonrisa. Para muchos, esas escenas eran comprensibles. Artistas cansados, días largos, agendas apretadas. Pero para otros, se convirtieron en prueba de un supuesto carácter distante. Algunos medios comenzaron a reproducir los clips acompañados de comentarios que la retrataban como inaccesible, demasiado divas para su edad o demasiado fría para alguien que debe agradecer al público. La narrativa se fue instalando poco a poco, erosionando la imagen de calidez con la que había conquistado tantos corazones. Lo más doloroso para ella no era la crítica en sí, sino la sensación de ser mal interpretada. Desde niña, Ángela había aprendido a mantener la compostura en cualquier circunstancia, a no mostrar cansancio ni vulnerabilidad. Ese autocontrol que tanto se le celebraba en el escenario, se volvía en su contra cuando la cámara la encontraba en momentos donde no podía fingir perfección. Comprendió entonces que el público puede perdonar un error, pero difícilmente perdona la falta de cercanía, especialmente cuando se trata de una figura criada bajo el manto de la tradición mexicana, donde la humildad es casi un valor sagrado. Las dos polémicas, las acusaciones de copiar el estilo y las interacciones frías con fans, revelaron un lado oscuro que no tenía que ver con el escándalo mediático, sino con la lucha interna de Ángela por encontrarse a sí misma en medio de miradas que la juzgaban desde todos los ángulos. No eran episodios de alto impacto como su relación sentimental, pero fueron precisamente estos momentos los que la enfrentaron a su vulnerabilidad más profunda, el temor a no ser suficiente ni como artista ni como persona. A medida que estas críticas se acumulaban, Ángela comenzó a reconocer que la imagen pública que había intentado sostener por años, esa mezcla de perfección, tradición y disciplina, se estaba resquebrajando. Y en el fondo, comprendió que no podía seguir viviendo bajo el mandato de una expectativa imposible. Algo dentro de ella empezaba a cambiar, como si las grietas abiertas por estos escándalos menores revelaran una verdad mayor, una verdad que llevaba demasiado tiempo tratando de ocultar. Después de enfrentar una cadena de cuestionamientos que se acumulaban sin darle respiro, Ángela Aguilar llegó a un punto donde ya no podía sostener la versión de sí misma que el mundo esperaba ver. Durante años había intentado caminar con paso firme, proyectar seguridad, responder con profesionalismo incluso cuando su propio corazón titubeaba. Pero la suma de presiones, las polémicas públicas, las comparaciones, las exigencias de perfección, la vigilancia constante sobre su vida privada, terminó por colocarla frente a una verdad que siempre había evitado reconocer. No estaba preparada para cargar con todo aquello sola. En su vida actual, Ángela se muestra más reservada, más reflexiva,
como si hubiera descubierto que el silencio también puede ser una forma de defensa. Ha comenzado a elegir cuidadosamente qué compartir, qué callar y, sobre todo, qué proteger. Ya no se apresura a complacer cada expectativa. Ahora intenta encontrar un espacio donde su voz tenga un ritmo propio. Quienes la conocen de cerca aseguran que este periodo de introspección no es una retirada, sino una etapa de reconstrucción, un intento por recuperar el control de una narrativa que alguna vez sintió que se le escapaba de las manos. Es aquí donde surge lo que, finalmente admite, aquello que tanto sospechaban y que ella, en su afán de parecer fuerte, nunca quiso poner en palabras. Ángela reconoce que ha vivido con miedo. Miedo a decepcionar a su familia, miedo a no alcanzar la grandeza que su apellido representa, miedo a cometer un error que el mundo no estuviera dispuesto a perdonar. Reconoce también que la exposición constante la llevó a reprimir emociones, a pretender que nada la afectaba mientras por dentro se fragmentaba lentamente. Por primera vez, deja entrever que la presión de representar a la música mexicana, de ser digna heredera de una dinastía monumental, ha sido tan poderosa como cualquier crítica. No se trata solo de una carrera artística. Para ella, cada paso implica honrar a quienes la precedieron, y cuando siente que no alcanza esa expectativa, la culpa la atraviesa como una herida silenciosa. También admite otra verdad que muchos intuían, que su vida sentimental, tan vigilada y juzgada, la marcó de formas que jamás anticipó. Más allá de rumores y suposiciones, lo que realmente le dolió no fue el señalamiento público, sino descubrir que el amor, en su caso, siempre venía acompañado de una carga imposible. Entendió que cualquier gesto sería interpretado, cualquier silencio sería desmontado, cualquier decisión sería puesta en juicio. Y aceptar ese peso emocional fue un acto de valentía que pocos vieron. Hoy, Ángela no intenta justificarse ni buscar aprobación. Prefiere mostrarse humana, vulnerable, incluso imperfecta. Ha comprendido que no necesita demostrar fortaleza todo el tiempo, que puede hablar de sus temores sin que eso la haga menos artista o menos mujer. Lo que finalmente admite es que detrás de la imagen impecable había una joven luchando por encontrarse a sí misma en medio del ruido del mundo. Al mirar hacia atrás, Ángela Aguilar parece recorrer un camino marcado por contrastes. La luz inmensa de un talento innegable y la sombra inevitable de crecer bajo una lupa pública que nunca descansa. Cada etapa de su vida ha sido un recordatorio de que la fama no es un destino estático, sino un territorio cambiante donde la admiración y la crítica coexisten sin aviso previo. Y sin embargo, a pesar de cada caída emocional, de cada juicio apresurado y de cada duda que la persiguió en silencio, Ángela ha logrado mantenerse de pie, aprendiendo a escuchar esa voz interna que durante años quedó ahogada por el ruido exterior. En esta nueva etapa, parece comprender que su valor no depende de la perfección, sino de la autenticidad. Que la herencia de su familia no es una cadena, sino un puente que puede cruzar a su propio ritmo. Que el amor, la música y la identidad no deberían ser campos de batalla, sino refugios donde una mujer joven puede encontrarse sin miedo al escrutinio. Tal vez la verdadera revelación no sea un secreto oculto, sino el simple reconocimiento de que también está permitida la fragilidad. Mientras el mundo sigue observando cada una de sus decisiones, Ángela empieza a dibujar una nueva versión de sí misma, más consciente, más libre, más fiel a lo que siente. Y aunque el futuro aún esté envuelto en incertidumbre, su historia continúa abierta, lista para ser escrita con una honestidad que antes parecía inalcanzable. Quizá los vientos sigan cambiando, quizás nuevas tormentas aparezcan. Pero ahora Ángela sabe que no necesita temerles, porque al final, admitir su verdad no la debilitó, la hizo más real. Y es justamente en esa verdad donde comienza todo lo que vendrá.